Descansando en Dios. Mateo capítulo 10 versículos 2 al 4. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. El Señor pasó la noche orando y selecciona 12 discípulos, que luego llamarán los 12 apóstoles del Cordero. Mateo usa la palabra enviado, que significa apóstol, Mateo 10:5. El programa que usaría el Señor está resumido en Marcos 3, versículos 14 al 15, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Fueron seleccionados para estar con Jesús, ser capacitados personalmente por Él, ser enviados a predicar el Evangelio de salvación y dar la misma autoridad de Jesús para sanar y echar fuera demonios. Los 12 apóstoles aparecen en los Evangelios sinópticos y en Hechos 1:13. Son ordenados en 3 grupos integrados por 4 apóstoles, donde el primero es el líder. El orden mejor distribuido es dado por Marcos, en Marcos 3, versículos 16 al 19. Grupo número 1, liderizado por Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Grupo número 2, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás. Grupo número 3, formado por Jacobo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote. Los apóstoles van a ser los canales de la teología y la evangelización cristiana y los primeros ejemplos de la vida piadosa y virtuosa que la Iglesia debía seguir. Dios confirmó la autoridad de ellos como verdaderos apóstoles con señales, prodigios y milagros, y como sus santos apóstoles que recibieron, enseñaron, registraron y ejemplificaron el Evangelio de Jesucristo. 2 Corintios 12:12, Efesios 2, 20 y 21, Efesios 3:5. Algunas cualidades de los 12 apóstoles. Los 12 formaban un grupo muy heterogéneo, diferentes en formación, cultura, oficios, profesión y lugar de origen. Simón, también llamado Pedro, Cefas, era pescador sin formación académica y casado. Su esposa lo acompañó en el ministerio. La Biblia no registra que tuviera hijos, Mateo 8:14. 1 Corintios 9:5. Era el líder natural de los 12. Es el primero en testificar la deidad de Cristo, en Mateo 16:16. Recibe la responsabilidad de predicar el Evangelio para abrir las puertas del reino de los cielos, en Mateo 16:19. Es usado por Dios para predicar y dar inicio a la iglesia cristiana judía, samaritana y gentil, en Hechos 2, versículos 14 al 41, Hechos 8, versículos 14 al 25, y en Hechos 10, versículos 34 al 48. Pedro era preguntón, impulsivo de carácter, y aprendió del Señor a amar al prójimo, sujetarse a toda autoridad y pastorear la iglesia, lo cual registra en sus 2 cartas, 1 Pedro capítulo 1, versículos 22 y 23, 1 Pedro capítulo 2, versículos 13 al 14, y 1 Pedro capítulo 5, versículos 1 al 4. La ley exigía 2 o 3 testigos para confirmar un hecho. Pedro es el líder del primer grupo de los 12, donde los 3 primeros, Pedro, Jacobo y Juan, estaban siempre más cercanos al Señor, no por favoritismo o ser familia, sino porque serían los testigos de la divinidad de Cristo, exigidos por la ley. Juan capítulo 1, versículo 14, 2 Pedro capítulo 1, versículos 16 al 18. Fue asignado para predicar el Evangelio a los judíos, Gálatas 2:7. Muere crucificado en el año 67 después de Cristo. Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. La madre de Jacob y Juan eran hermanas de María, por lo cual eran primos de Jesús, a quienes apodó por su carácter Boanerges, hijos del trueno, porque querían eliminar una aldea completa con fuego del cielo. Marcos 3:17. Jacob es el primer mártir de los apóstoles en Hechos 12, versículos 1 y 2. Juan es llamado el apóstol del amor porque entendió y aprendió que si no amamos al prójimo tampoco amamos a Dios. 1 Juan capítulo 4, versículos 19 al 21. Juan escribió 5 cartas del Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, 1, 2 y 3 de Juan, y Apocalipsis. Le fueron revelados 3 de los 13 misterios revelados en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 1:20, Apocalipsis 15:1, Apocalipsis 17, versículos 5 al 7. Vivió y enseñó en Éfeso, donde muere de vejez. Andrés, hermano de Simón Pedro.
pescador, llevó a Pedro para conocer a Jesús en Juan 1, versículos 40 al 42. Evangelista en Asia Menor y Siria, muere crucificado. Felipe, pescador, fue evangelista, muere crucificado. Bartolomé, es el mismo Natanael en Juan 1:45. Jesús afirmó de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño, en Juan 1:47. Tradujo el Evangelio de Mateo para predicar en la India, muere crucificado. Mateo, también llamado Levit, contador de profesión, fue publicano, cobrador de impuestos. Escribe el Evangelio de Mateo dirigido a los judíos, evangelista en Etiopía, muere atravesado por una lanza. Tomás, también llamado Dídimo, que significa gemelo, aprendió a confiar en Dios, en Juan 20, versículos 27 al 29. Evangelista en la India, muere atravesado por una lanza. Jacobo de Alfeo, también llamado Cleofas, esposo de una hermana de María, por lo cual era tío político de Jesús, Juan 19:25. Es uno de los que le aparece el Señor camino a Emaús, en Lucas 24:18. Fue evangelista, muere apedreado. Judas Tadeo, también llamado Leveo o Alfeo, evangelista en Persia, Irán, muere crucificado. Simón el cananista, también llamado Simón el celote, antes de seguir a Jesús fue miembro de los celotes, guerrilleros urbanos contra el Imperio Romano, evangelista en Egipto, muere crucificado. Y Judas Iscariote era el único de Judea, el resto eran de Galilea. Era el tesorero de los apóstoles, llamado por el Señor hijo de perdición, diablo, y entregó a Jesús para cumplimiento de la Escritura. Juan 6:70, Juan 13, versículo 2, Juan capítulo 17, versículo 12, Mateo 26, versículos 14 al 16, Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13. Se quita la vida, se suicida, Mateo 27, versículos 3 al 5. Luego de la ascensión de Jesús, surgen dos apóstoles más, Matías, elegido por consenso de los 11 apóstoles en Hechos 1, versículos 24 al 26. Pablo, en latín Saulo, elegido por Jesucristo para predicar y enseñar a los gentiles. Teólogo, evangelista, maestro, escritor. Hablaba 4 idiomas. Dios le reveló 9 de los 13 misterios revelados en el Nuevo Testamento. Escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. Llamado el apóstol de la gracia. Muere decapitado en el año 67 después de Cristo. Romanos 1:1. Según Timoteo 4, versículos 6 al 8. Recompensa para los apóstoles. Solo hay cupo para 12. En la Jerusalén celestial, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Apocalipsis 21:14. Descansemos en Dios. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Efesios 6:24. Dios te bendiga y te guarde.